Y si te digo que fue con ayuda de lindos perritos que se llevó a cabo uno de los mayores experimentos que cambiaron la forma de entender el comportamiento y la conducta humana, ¿tú me creerías? Si la respuesta es sí, por favor quédate en este video. Y si la respuesta es no, también quédate, porque en esta interesante historia te voy a contar cómo con ayuda de perritos, campanas y mucha saliva, un fisiólogo ruso descubre el condicionamiento clásico y sienta así las bases de uno de los enfoques más importantes para la psicología. Empecemos. Hola, hola, te doy una muy cálida bienvenida a Psicobocado. Mi nombre es Lady y el día de hoy te voy a hablar de uno de los conceptos más divertidos y fascinantes de la psicología, el condicionamiento clásico, uno de los aportes más importantes para la psicología que sentó las bases de uno de los enfoques más importantes de la psicología, el conductismo. Así que para que comprendamos bien todo este desarrollo, voy a hablarte especialmente de este personaje tan importante que fue Iván Pavlov. Te voy a hablar de quién fue este personaje, cuáles fueron sus experimentos y por qué sus hallazgos y descubrimientos son tan importantes y relevantes para la psicología. Tanto así que hoy en día se siguen estudiando. Por supuesto, también te voy a explicar en qué consiste este concepto del condicionamiento clásico y cómo este opera en nuestra vida cotidiana y nuestro comportamiento. Así que si te interesa este video, por favor, quédate hasta el final. Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo, no psicólogo, considerado uno de los padres del conductismo. Nace en Rusia el 26 de septiembre de 1849, en el seno de una familia bastante numerosa. Algo bastante desafortunado en su familia es que de los 11 hijos que tuvo su madre, Pavlov fue uno de los 5 que sobrevivieron a las enfermedades mortales que habían para esa época. Pavlov se destacó siempre por ser un estudiante muy responsable y aplicado. Sus estudios inicialmente fueron en teología. Sin embargo, en esa época se vio altamente influenciado por la obra El origen de las especies de Charles Darwin y por otros autores rusos como Pisarev. A partir de allí, comienza a centrar todo su interés en el estudio de las ciencias naturales, la química, la fisiología animal y la medicina. Posteriormente, en 1870, es aceptado en la Universidad de San Petersburgo, en donde adquiere habilidades quirúrgicas fundamentales para toda su carrera, en especial para la investigación acerca de las glándulas digestivas. Y aunque desde el inicio siempre centró su interés en la fisiología animal, él complementa sus estudios en química. Después se gradúa con honores en medicina y cirugía, a pesar de que realmente sus ideales no eran como tal ser médico. Sus ideales eran más centrados en la cátedra en fisiología, pero la medicina era un prerequisito para este fin. Entre los estudios y hallazgos más destacados de Pavlov se encuentran los estudios acerca de la irrigación sanguínea, las glándulas digestivas y el estudio de los reflejos condicionados. Su vida fue dedicada al crecimiento profesional, a la investigación y a la ciencia. Incluso se sumergía tanto en su aprendizaje que muchos documentos plasman su desinterés y su descuido en cuanto a cuestiones económicas y personales. Pese a ello, Pavlov ganó diferentes premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Fue también ganando una gran fama por ser una persona muy perfeccionista, por sus métodos sistemáticos, por llevar a cabo cirugías en condiciones altamente salubres. Todo esto teniendo en cuenta que para la época estos procedimientos tenían un riesgo bastante alto. Sin embargo, Pavlov se destacaba por ser altamente intolerante a los errores. Pero, ¿en qué consistían los experimentos de Pavlov? Bueno, resulta que en sus experimentos Pavlov usaba a perritos como sujetos de prueba.
Como inicialmente su interés era el estudio de las glándulas salivales, el sistema digestivo y la fisiología animal, accidentalmente y sin buscarlo, en medio de sus experimentaciones, se empezó a dar cuenta de que los perritos no solamente producían saliva al ver la comida, sino que empezaban a salivar en presencia de los investigadores, como si anticiparan la comida al ver a los experimentadores al entrar a la habitación, a tal nivel de que solo verlos les producía la misma respuesta que les producía ver el alimento. Así que sí, salivaban con tan solo ver a los experimentadores como si estuviesen viendo un pedazo de carne. Incluso salivaban en el momento que escuchaban los pasos acercándose. Por supuesto, esta respuesta era totalmente involuntaria en los perritos, y a toda esta interacción Iván Pavlov las denominó como reflejos condicionados. Este es de los mayores aportes que Iván Pavlov realizó a la psicología y a otras disciplinas científicas. Si tienes o has tenido un perrito alguna vez, me vas a entender porque cada vez que los vamos a alimentar, los perritos empiezan a salivar o empiezan a mover su colita, se ponen muy felices con tan solo escuchar el ruido de la bolsita donde guardamos su comida o cuando estamos cerca del lugar donde guardamos su comida. Entonces, si eso le pasa a tu perrito, dale like porque está condicionado. Bueno, pero volviendo a Pavlov, resulta que toda esta salivación involuntaria en los experimentos con sus perritos al principio le generó una gran molestia e incomodidad, pero después le genera una gran curiosidad y fascinación, por lo que empieza a realizar todo su enfoque científico e investigativo en estos hallazgos fundamentalmente. Todo esto lo lleva a ganar en 1904 el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por sus trabajos acerca de las glándulas digestivas. Sin embargo, en el momento de dar su discurso, solamente habló un poquitico acerca de este tema de las glándulas digestivas, porque su discurso se centró principalmente en su hallazgo de los reflejos condicionados. Es a partir de entonces en donde él empieza a demostrar todo su interés en este tema, porque toda su investigación toma un enfoque diferente, siendo los hallazgos de los reflejos condicionados su nuevo objeto de estudio, y los cuales significan hoy en día de sus aportes más valiosos e importantes. Pavlov, al darse cuenta de que sus perritos salivaban inmediatamente al ver la comida y de que esta respuesta de salivación no era una respuesta que ellos aprendieran, sino que era más bien una respuesta instintiva, biológica y natural, él denominó a estos componentes como estímulo y respuesta incondicional o incondicionada. Entonces, en este caso, la comida representa ese estímulo incondicional y la respuesta de salivación es esa respuesta incondicionada. Posteriormente, Pavlov empezó a presentar el sonido de una campana justo antes de presentar el alimento a los perros. Esta campana la denominó un estímulo neutro. Esto lo realizó en repetidas ocasiones hasta lograr un emparejamiento o asociación entre estos dos estímulos, hasta lograr conseguir que el simple sonido de la campana generara una respuesta de salivación en los perros, incluso sin la necesidad de presentar el alimento. A esta respuesta y estímulo emparejado y asociados perfectamente los denominó estímulo y respuesta condicionada. Es decir, que en este caso la campana, que en un inicio es un estímulo neutro, se convierte en el estímulo condicionado y produce una respuesta de salivación que viene a ser la respuesta condicionada. Y es así como nace el condicionamiento clásico. Resulta que todos estos eventos son fundamentales para la psicología experimental, porque es desde allí en donde se van sentando las bases para que la psicología se considere una disciplina científica, lo cual también respalda un poquito mi argumento que toqué en el anterior video, que dice que te invito a verlo, acerca de por qué la psicología sí es considerada una ciencia. Entonces ve corriendo al link que te puse porque está súper chévere ese tema también. Bueno, pero ¿qué es el condicionamiento clásico?
Es un mecanismo básico de aprendizaje en donde influyen varios elementos. Por un lado tenemos los estímulos incondicionado, estímulo neutro y el estímulo condicionado. Y por el otro lado están las respuestas incondicionada y la respuesta condicionada. Los estímulos incondicionados son todos estos que no requieren ningún tipo de entrenamiento o aprendizaje para provocar una respuesta, porque la respuesta en sí que provocan ya es una respuesta a que puede parecer instintiva, biológica, natural e involuntaria. Los estímulos incondicionados son eventos que son biológicos, pero que afectan fisiológicamente en gran intensidad al organismo o a la persona que los estén experimentando. Ejemplos de estos estímulos puede ser, por ejemplo, el aroma de tu comida favorita o algún otro aroma que te guste mucho, un sabor dulcecito y delicioso, o también pueden ser estímulos no tan chéveres como una luz muy intensa, el olor de la basura, un ruido muy fuerte, un choque eléctrico, una superficie muy fría o caliente. En fin, existen muchos estímulos que los seres vivos podemos experimentar y que producen reacciones involuntarias en nosotros. En el caso de los perritos de Pavlov, ese estímulo incondicionado era el alimento. El estímulo neutro es un evento que no está asociado a ninguna respuesta significativa o a ninguna activación fisiológica por parte del organismo que la experimenta, pero que luego de asociarse en repetidas ocasiones con el estímulo incondicionado, se crea ese emparejamiento que da como resultado un estímulo condicionado. Es decir, que el estímulo condicionado es una asociación entre el estímulo incondicionado y el neutro. Esto provoca que ambos estímulos logren producir respuestas muy parecidas. Otro de los componentes del condicionamiento clásico también son las respuestas. Las respuestas son todas estas reacciones conductuales o físicas que surgen ante un estímulo, y estas se pueden dividir entre condicionadas o incondicionadas. Por un lado, las respuestas incondicionadas se presentan claramente ante un estímulo incondicionado y estas tienen un alto valor adaptativo, están relacionadas con el bienestar, con la supervivencia. Es por eso que ante la presencia de un aroma como el de la comida, tu respuesta es la salivación. Ante, por ejemplo, un aroma desagradable, tu respuesta puede que sean las náuseas. Ante un sonido muy fuerte, la respuesta puede ser el sobresalto. Ante una luz muy intensa, la respuesta puede ser el parpadeo. Ante una superficie muy caliente, la respuesta puede ser que retires tu mano inmediatamente. Por otro lado están las respuestas condicionadas, que son estas respuestas que se presentan ante un estímulo condicionado luego de que ha habido un entrenamiento o una asociación sistemática entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro. Así que se logra generar la misma respuesta en ambas ocasiones. También es muy importante señalar que a pesar de que ambas respuestas, tanto la del incondicionado como la del condicionado, sean iguales, estas varían bastante en cuanto a su intensidad. Por supuesto, la respuesta que suele dar el estímulo incondicional suele ser más fuerte que la del condicional. Pero bueno, voy a tomar esos ejemplos que les di al principio y vamos a intentar condicionar esas respuestas con un estímulo neutro. En el caso del olor de la comida, por ejemplo, la respuesta incondicionada es la salivación. Para lograr condicionar esta respuesta de salivación, vamos a buscar un estímulo neutro. Una canción, por ejemplo. Imagina que siempre antes de que estás a punto de comer tu comida favorita, que es ese estímulo incondicionado, empieza a sonar una canción en específico. ¿Qué vendría a ser el estímulo neutro? Esto claramente te va a producir la respuesta incondicionada de salivación. Con el tiempo y tras varias repeticiones de esta situación, escuchar esta canción podría hacer que tu boca se haga agua, incluso si no hay comida a la vista. Y voilà, estás condicionado.
Ahora imagina a tu madre, a tu abuelita o a tu crush, por ejemplo, o algún otro ser querido que ames mucho. Bueno, esta persona que amas produce en ti una respuesta incondicionada que es la sensación de felicidad. Esta persona siempre usa una fragancia particular que luego de que en múltiples ocasiones en presencia de ambos estímulos logramos asociar el aroma del perfume con esta persona que tanto amamos. Entonces lo más probable es que siempre que sintamos ese mismo aroma, experimentemos la sensación de felicidad que nos produce esa persona. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. En el caso de un sonido muy fuerte, la respuesta incondicionada puede ser un sobresalto o una respuesta de miedo. Y como se ha demostrado en anteriores experimentos que también han sido influenciados por Pavlov, en el famoso experimento del pequeño Albert realizado por Watson en 1920, se demostró cómo un niño pequeño podía ser condicionado a temer a una rata blanca y otras cosas peludas al emparejar la vista de la rata con un fuerte ruido aterrador. Estos fueron los primeros experimentos de condicionamiento clásico aplicados en seres humanos, y a decir verdad, resultan un poco escalofriantes y nos demuestran los matices oscuros de la ciencia, por lo que también me parece muy importante dedicarle un espacio especial a este tema en otro video. Pero a pesar de la falta de ética de estas investigaciones, resultan también muy interesantes, pues se puede evidenciar cómo este mecanismo de aprendizaje opera en otras especies, pues se ha logrado condicionar a otros organismos como ratas, conejos, medusas, aves, abejas y otras especies que confirman esta forma de adquirir conductas y comportamientos. Y aunque hoy en día hay muchísima evidencia que confirma cómo se llevan a cabo todos estos procesos y mecanismos de asociación, pues realmente no son tan fáciles de aplicar. Requieren una serie de pasos estratégicos y de una repetición sistemática. En los trabajos de Pavlov precisamente se encuentran plasmadas varias formas y varias alternativas en los que se puede llevar a cabo este mecanismo del condicionamiento clásico. Adicionalmente, nos quedan muchísimas preguntas sin responder, pues a lo largo de los años siempre ha existido la controversia acerca de si los organismos y los seres vivos adquirimos el comportamiento de manera innata o este surge gracias a las experiencias y la interacción con el ambiente. Ahora veamos cómo el condicionamiento clásico opera en aspectos de nuestra vida real, pues hay muchísimas formas en las que podemos ver este concepto aplicado en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la publicidad se aplica el condicionamiento clásico para hacer que asociemos ciertos productos con emociones positivas. Estoy segura de que alguna vez has visto ese típico anuncio en donde hay gente muy feliz bebiendo un refresco específico. Bueno, la idea es que asocies esa marca con felicidad y voilà, condicionamiento clásico. Otro claro ejemplo del condicionamiento clásico en acción puede ser también en la creación de fobias o traumas. Por ejemplo, si un niño tiene una experiencia aterradora con un perro, puede ser que él desencadene una fobia o un trauma debido a esa asociación que el niño hace con el miedo y la presencia de ese perrito. Y de ahí en adelante podemos imaginarnos una lista bastante grande de ejemplos que podrían funcionar, al igual que ese perro, ese estímulo que desencadene una fobia o un trauma nuevo en nosotros. Por ejemplo, esos estímulos pueden ser desde un perro, un gato, una araña, un insecto, una serpiente, un animal, una persona, gesto, entornos, objetos, elementos como agua, fuego, el aislamiento, experiencias de violencia, agresión, hambre, humillación y otras miles de situaciones que son capaces de llevar al ser humano al límite. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos.
El condicionamiento clásico definitivamente está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y este mecanismo de aprendizaje por asociación lo podemos encontrar presente en la adquisición de miedos, fobias, traumas, en el marketing, la publicidad, en el cine, en entornos políticos, entornos educativos, en la industria alimentaria, hasta en nuestro hogar de manera inconsciente. Mejor dicho, es que el condicionamiento clásico lo podemos ver hasta en la sopa. Muy listo, ¿no? ¡Auch! 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 Bart, ve por los pastelillos. ¿Pastelillos? Pastelillos, sí, qué ricos pastelillos. Igualmente, este concepto de condicionamiento clásico lo podemos ver plasmado en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, en donde podemos ver que el protagonista principal, Alex, es sometido a un tratamiento de condicionamiento clásico bastante violento y agresivo. Por cierto, si no se han visto esta película, les recomiendo que vayan y se la vean porque es muy buenísima. En la película usan un medicamento que causa malestar físico y náuseas en Alex como estímulo incondicionado. Como respuesta incondicionada, Alex experimenta náuseas y repulsión. En el proceso de condicionamiento, Alex es forzado a ver escenas violentas mientras escucha la música de Beethoven y al mismo tiempo está experimentando el malestar y las náuseas que le producen las drogas. Con la repetición de esta situación, Alex logra asociar las imágenes de violencia y la música de Beethoven al malestar y las náuseas. Posteriormente, las escenas violentas y la música de Beethoven se vuelven ese estímulo condicionado que genera respuestas de malestar en Alex cada vez que las experimenta, pero esta vez sin el uso ni la necesidad de las drogas. Así que ya sabes, el condicionamiento no es solamente una teoría abstracta, también hace parte de nuestra vida cotidiana y explica cómo aprendemos desde nuestros hábitos hasta cómo reaccionamos a diferentes marcas o experiencias. Y todo empezó con Pavlov y sus perritos. Si conoces alguna forma o logras identificar alguna forma en cómo has sido condicionado alguna vez, por favor escríbela en los comentarios. Me gustaría muchísimo saber si entendiste el concepto. Bueno, si este video te pareció interesante y educativo, por favor no olvides de dejarme tu like, suscribirte, dejarme tu comentario y compartirlo con alguien que ame tanto la psicología como nosotros. Recuerda que todas las referencias te las dejo en la descripción. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Psicobocado. Hasta la próxima, mis hermosos amantes de la psicología. Chaito.